Canal 9, Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con nuestros profesores y alumnos de la carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado de Concepción y Canal 9 Bio Televisión. Y vamos a hablar de un tema relevante que tenemos que abordar con mucha seriedad, con mucha profundidad y, por supuesto, trabajar arduamente para que nunca más ocurra. Se trata de la violencia hacia la mujer. Y para eso hemos invitado a dos personas que conocen de esto, han trabajado tanto en terreno como a nivel organizacional y están promoviendo políticas públicas en esta línea. Se trata de Marisa Barro, ella es Seremi de la Mujer y la Equidad de Género de la región del Biobío y es abogado, y Francisca Gaete, ella es psicóloga, encargada regional del programa de prevención en violencia en contra de las mujeres en el CERNAM. Y en primer lugar agradecerles que estén acá y preguntarles cómo llegaron al trabajo que están haciendo. Yo creo que eso es la primera pregunta, digamos. ¿Cómo llegaron, dónde están, digamos? Podemos empezar, no sé. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer la posibilidad de venir a dar a conocer qué estamos haciendo como ministerio, ¿cierto? Como Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Y bueno, respecto a lo que usted me preguntaba, yo soy abogada, siempre trabajé en el ejercicio libre de la profesión, y hace algunos años me entró la curiosidad por conocer lo que era trabajar en un servicio público y en una temática como es todos los temas que dicen relación con la mujer, ¿cierto? Y incursioné en el servicio público, trabajé a partir del año 2011, comencé a trabajar en lo que entonces era el CERNAM, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. No, era Servicio Nacional de la Mujer, ahora es y Equidad de Género. Y bueno, trabajé algunos años y me gustó. La verdad es que sentí que conocer toda la temática de la mujer y poder apoyarlas, poder acortar las brechas y echar abajo las barreras de acceso al mercado laboral, poder apoyarlas en términos de terminar con la violencia ejercida en contra de ellas. Poder apoyar a las mujeres en términos generales, porque la verdad es que las mujeres estamos llenas de brechas y me gustó lo que significaba trabajar en un servicio público. Y bueno, aquí estoy de vuelta, trabajando de nuevo para las mujeres y por las mujeres de la región. Oiga, Francisca, bueno, usted tiene un currículum bien impresionante en materia de estar. ¿Cuáles son en este minuto, en su opinión, con todo lo que ha visto y escuchado, las brechas más grandes que tiene la mujer en relación al hombre en este minuto en Chile y en la región? Bueno, como dice la Seremi, las brechas son en todos los aspectos. Ya. Se habla ahora más como de brecha, yo creo también por un tema institucional, que la ONU también lo ha incorporado como un concepto también a estudiar, la brecha salarial, las brechas en el acceso. Pero yo creo que históricamente no ha habido un cambio tan concreto, sino que ahora es mucho más visible. Ahora se habla de brecha, antes la palabra ni siquiera existía. Yo creo que en general es al acceso y que finalmente se plasma en una diferencia en cuanto a incorporarse a distintos trabajos, a ganar menos, a que en el fondo seamos las mujeres más caras, porque nos cobran más en las ISAPRES, te discriminan tanto por ejemplo, no sé, me acuerdo cuando yo recién egresé, postulé a un cargo y me preguntaron si tenía pretensiones de quedar embarazada. Pregunta que yo creo que actualmente quizá alguien yo me quedé callada en ese momento, yo era más chica, recién egresada, entonces, pero es el tipo de preguntas en el fondo de que implica también una discriminación y el cual también, por la misma razón, en muchos tipos de trabajo se eligen hombres en vez de mujeres.
Pero yo creo que en relación a las brechas es un tema más o menos transversal, o sea, este techo constantemente de que uno tiene que ir buscando esto, lograr la equidad a través de una discriminación un poco más positiva hacia las mujeres para entregarle más derechos en el fondo. Ahora, desde una mirada más positiva, ¿en qué se ha mejorado? O sea, ¿en qué se ha crecido? Por ejemplo, ¿en conciencia de esto o usted siente que esto todavía es un tema de conversación que no está institucionalizado? ¿Cómo lo percibe, por ejemplo, entre los jóvenes? ¿Y cuáles serían, en el fondo, los aspectos en los cuales hemos mejorado? Por ejemplo, en los años 60 entró la primera mujer a estudiar medicina, por ejemplo. Bueno, hoy día eso es impensable, incluso hay más mujeres que hombres, además les va mejor. O sea, ¿percibe que ha habido algunos cambios o siente que todavía hay una cosa oculta? No, yo creo que sí hay cambios, todos los cambios han sido positivos en términos desde el derecho a voto, el derecho a la educación, el derecho a, en el fondo, todos los derechos que en un primer momento se pensaban de que eran solamente para el hombre. La misma Declaración Universal de Derechos Humanos hablaba de derechos del hombre, después se cambió a derechos de las personas. Yo trabajo en la institución de CERNAM y ahora CERNAMEC desde el año 2012, en enero de 2012, entonces en realidad sí he visto cambio, he visto progreso y también lo veo desde mi vida cotidiana y mi quehacer como profesional y también como persona. Pues, ¿no? Claro. Yo creo que ahora es un tema que es mucho más hablado y aceptado que se hable, entonces la medida de que ya no es un tema tan tabú, se puede hablar. Pero todavía yo creo que estamos en esa etapa de hacerlo visible, como sociedad en general, como hacerlo visible, pero todavía falta hacernos cargo, más allá de nosotros como institución. Esa pregunta quería hacerle, porque una mujer que se siente discriminada en cualquier ámbito, ¿dónde puede recurrir? ¿Dónde puede recurrir, por ejemplo, si se siente acosada, si siente o realmente le están pagando menos que a una persona que hace el mismo trabajo, que tiene las mismas competencias? El tema de la violencia, que vamos a conversar también sobre eso, porque tiene bastante experiencia usted, todo lo que ha visto. ¿Dónde recurre? ¿Cuáles son los organismos donde las mujeres pueden, en cuánto mujeres pueden encontrar espacio de escucha y de acogida a sus demandas? Tenemos la oferta de CERNAMEC y desde CERNAM. ¿Y esa oferta en concreto? En concreto contamos con 24 dispositivos, que son en el fondo los programas que están en los territorios, que son parte del Ministerio, que se ejecutan a través del Servicio Nacional de la Mujer. De estos 24 programas, 15 son centros de la mujer, que están en distintas comunas. Y estos centros atienden más de una comuna. Por ejemplo, el Centro de la Mujer de Concepción atiende la comuna de San Pedro de la Paz, Santa Juana y Concepción. Entonces, la cantidad de comunas focalizadas, es decir, que están con programas de prevención y atención en violencia, son 43. También está el programa del Centro de Hombres que Ejercen Violencia, que es un centro de reeducación. Está el Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales, que tiene cobertura regional. Y también hay municipios priorizados que trabajan en prevención, que es netamente en trabajo preventivo. Idealmente poder contar con los recursos más adelante para que hayan más centros de la mujer y también que las municipalidades lo asuman como también un desafío en el fondo desde el municipio, no solamente desde los servicios. Una pregunta, ¿cuáles serían las características del hombre violento? ¿Hay algún perfil, alguna incidencia superior en algún aspecto? ¿Y cuáles son los factores que influyen para que una mujer sea violentada en cualquier sentido? ¿Y qué vínculo tiene eso, por ejemplo, con la educación que tuvo, con los espacios de prevención? ¿Han estudiado esos temas? La verdad es que se habla a veces de patrones, ¿cierto? Eso. De patrones o de características que debiera cumplir el hombre, el agresor. Pero la verdad es que más que de patrones, en realidad podríamos hablar como de factores de riesgo. Ya. O sea, no es que esté estandarizado el perfil del hombre agresor, pero sin duda, hay ciertas notas, cuando hay digamos, factores de riesgo, como por ejemplo, que la mujer no tenga una buena red de apoyo,
que sea una conducta que se haya reiterado, por ejemplo, que el agresor haya vivido en un entorno en donde haya habido violencia, que haya vivido violencia, que haya visto violencia en sus padres, por ejemplo, en su entorno, y de tal forma que esté imitando un modelo. Eso pudiera ser como algunas características, pero la verdad es que el hombre agresor no necesariamente obedece a un patrón. Ahora, bueno, el tema sin duda del alcohol, por ejemplo, también de las drogas, son sin duda un elemento. Y, por supuesto, la mujer, por su lado, la mujer agredida, que finalmente que tiene una dependencia económica, por ejemplo. Nosotros tenemos distintas líneas de trabajo, distintos programas que a través de distintas líneas apoyan a las mujeres, y una de las líneas efectivamente dice relación con el apoyo a poder incorporar a la mujer al mundo del trabajo, porque creemos definitivamente que la autonomía económica es la verdadera libertad para las mujeres, es la que les permite que pueda tomar decisiones, porque muchas veces ocurre que una mujer violentada no se va del hogar común, ¿cierto? Porque no puede sostener un nuevo hogar. Si no recibe remuneración, no tiene recursos para poder irse a otra parte, arrendar otra vivienda y alimentar a sus hijos, y por lo tanto decide quedarse en el lugar común y en el fondo permanecer bajo este círculo de violencia. Una pregunta, Francisca, el asunto, la desgracia, mejor dicho, o el drama de la violencia, ¿es totalmente transversal en todos los estratos sociales o se da más en alguno respecto de otro? ¿Qué incidencia tiene, por ejemplo, una persona que tiene un fuerte estrés laboral respecto de otro que no? ¿Han estudiado eso? Eso, la primera pregunta. Y la segunda, podrían aprovechar de contar más cuáles son los programas que hay en concreto, porque muchas personas que nos están mirando quizás sientan que hay una posibilidad de apoyo. Claro, quería complementar un poco lo que dijo la Seremi con relación al patrón, que yo creo que es súper interesante ese tema, porque las personas en lo cotidiano pensamos, y me incluyo porque es algo cultural, de que existe como cierto prototipo en el fondo de hombre agresor o de mujer agredida. Entonces uno de repente como que hace una caricatura de eso. Entonces yo te doy el ejemplo como del hombre del saco, o de una mujer de repente que está así muy agachada, que es muy triste, como con un perfil como de víctima ideal. Y en realidad lo concreto, todas las personas podríamos ser potenciales victimarios y víctimas, porque la violencia es algo aprendido. Interesante eso, ¿eh? Entonces, ¿algo aprendido en qué sentido? Que la violencia es una conducta que se enseña. Y por lo tanto, por eso también tenemos los centros de reeducación de hombres, porque la idea es que los hombres aprendan a comportarse de otra forma que no sea a través de las conductas violentas. Una pregunta, ¿hay una lógica entre una persona agredida que se convierte en agresor? Hay estudios sobre eso, ¿no? O sea, ¿una persona que ha sido agredida tiene mayores posibilidades de convertirse en agresor o no se sigue esa lógica? Claro, como comentó la Seremi, el tema de la transgeneracionalidad de la violencia, que tiene que ver con el fondo imitar un modelo. O sea, si yo me crié en una familia en la cual hay una estructura que es machista, en donde yo vi a través del aprendizaje y lo que me dijeron, o solamente ver de que la mujer quizás tiene que ser dueña de casa, que el hombre manda, yo lo más probable es que cuando crezca vaya replicando esos patrones. Y la misma sociedad, en el fondo, si después, no sé, pues yo voy a la escuela, si voy a la junta de vecinos, en el fondo la sociedad va, en el fondo, como va estructurando cómo nosotros llevamos nuestra vida. Pues claramente que en ese camino de que si una mujer o un hombre vive en una familia donde había violencia, ocurre una crisis positiva en la cual lo hace ver que eso estaba mal, claramente no va a tomar la decisión de seguir ejerciendo violencia. Pero esa es la idea de por qué lo vemos como un tema de aprendizaje, porque es un problema cultural. Porque los centros que trabajamos son centros de educación, tanto en el caso de las mujeres como de los hombres. En los colegios hay dentro del currículum, desde la más tierna infancia, una pedagogía para educar a relacionarse a través del diálogo, a través del respeto, o cree que estamos demasiado ausentes. Porque en cierto sentido, me voy a aventurar a hacer un comentario,
En cierto sentido, yo creo que el modelo educativo en sí es bien violento. O sea, el sistema educativo en el sentido de que uno está, desde que nace, estratificado, por así decirlo, y dentro de la propia aula se gira en torno a la competencia. Y la competencia, evidentemente, que de alguna u otra manera genera violencia por llegar los primeros, por tener las mejores notas, pero la verdad que no se enseña a compartir, por así decirlo, ¿ah? Nos enseña a preocuparse por el otro, que es justamente la antítesis de la violencia. ¿Qué opina de esta tesis? ¿Encuentra que tiene algún asidero? Sí, pues yo creo que hay dos temas. Yo creo que como sociedad entera estamos súper violentas y violentos. En el fondo estamos a la defensiva, reaccionando. Y el sistema educacional yo creo que tiene una deuda importante, o sea, en el fondo con el buen trato a los seres humanos, a otros seres humanos. Claro, el modelo de la competencia en vez del modelo más cooperativo, en donde, no sé, por lo menos en mi colegio nos dividían entre quienes eran los mejores y los menos malos y los más malos. A, B, C, D. Sí, bueno, yo estaba en el más malo, en todo. Entonces, y claro, y eso hace que haya competencia y también, pero por otro lado está el tema de género. Entonces, si uno lo ve como de afuera, ve una sociedad que es bastante violenta, pero que además, entonces, partiendo de la base ser humano, ser un ser humano en esta sociedad ya te hace ser víctima de violencia, pero además ser mujer es como otro factor. Entonces, claro, viendo el sistema educacional, por ejemplo, se dice que los hombres son mejores, no sé, por las matemáticas, por ejemplo, cuando en realidad lo que no es verdad. Y lo que sucede es que profesoras, profesores, muchas veces creen eso a modo de prejuicio, de estereotipo, entonces de repente le exigen más a los niños que a las niñas. Entonces, claramente, si te exigen más o te enseñan de mejor forma, te va mejor. Claro. Entonces, finalmente, eso es algo que es completamente cultural, pero muchas veces nos ha hecho creer, y a los niños, que algo biológico, como en el colegio, por ejemplo, no sé, con clases de gimnasia, los hombres juegan fútbol, las mujeres juegan otro tipo de juego, entonces finalmente no se desarrollan tampoco las habilidades porque te están poniendo como en cajones en el fondo porque eres niño o niña. Y ciertas carreras también. Claro. Sí. Ahora, yo he visto un cambio en eso en varias carreras. Ahora, volvamos a la segunda pregunta que creo que a las personas que nos están viendo les interesa. Los programas, ¿cuáles son los programas que ustedes tienen? ¿Dónde están? ¿Cómo acceder a ellos? Y también hacer un llamado a que las personas se atrevan. Hay muchas personas que se atreven a hablar después de muchos años, sí. Eso pasa. Sí, bueno, efectivamente, en términos de violencia hay que hacer un gran trabajo de sensibilización. Efectivamente, una mujer demora en promedio 7 años en hacer una denuncia. Y la primera barrera con la que se encuentra es, bueno, estos 7 años son un promedio porque no se atreve a denunciar. Y una vez que denuncia, además, es importante tener una buena red de apoyo a través de los amigos, a través de la familia, porque una mujer que hace la denuncia dio un gran paso, que es denunciar, pero luego de que hace la denuncia viene la segunda etapa, que es todo un proceso de iniciar un trámite en los tribunales, ¿cierto? Una querella o una denuncia, dependiendo de dónde la haga, porque hay distintas vías para hacerla, distintos canales. Se puede hacer en los tribunales de familia, se puede hacer en la fiscalía, se puede hacer en las policías, en la PDI, en Carabineros, se puede hacer también con nosotros en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. ¿También? Y nosotros y nosotros además, nosotros la derivaríamos, pero nosotros además tenemos un fono de orientación y apoyo para aquellas mujeres que no saben qué hacer, que no saben dónde denunciar. Incluso testigos de violencia pueden llamar a ese teléfono para ser orientados. El teléfono es el 800-104-008, es un teléfono gratuito que funciona las 24 horas del día. La denuncia se puede hacer en forma anónima incluso. Una pregunta, volviendo a los programas y sin el ánimo de entrar, digamos, en detalle que pueden herir la sensibilidad de las personas, pero ¿cuál es, y lamentablemente, lo más usual en violencia en la vida cotidiana en el hogar? ¿Es palabra, agresión? ¿Y cuando una persona se da cuenta que está siendo agredida? Eso debe ser un
un proceso psicológico y espiritual muy profundo, creo yo, ¿no? Caer en la cuenta, por ejemplo. Sí, bueno, primero quería comentar los Eso, programas porque eso. es importante que, Sí, lógico. bueno, primero yo creo que es súper importante porque hay de repente como un error al pensar de que es obligación hacer denuncia. Nosotros queremos que la mujer denuncie porque creemos que la vía judicial es importante, pero la mujer finalmente es la que decide, ¿ya? Entonces puede denunciar un tercero, es importante que en el fondo todos nos hagamos parte de que no nos dé lo mismo, en el fondo, que reaccionemos, que tengamos una visión, una opinión ante un hecho de violencia. Pero las mujeres pueden acceder en el fondo de manera espontánea. Yo puedo ir caminando y pasar por el centro de la mujer y toco la puerta y entro. No es necesario esperar a hacer una derivación formal o pasar por tantos procesos como de repente se cree. La atención es bastante expedita. O sea, hay una atención directa, digamos, claro, sin todo un trámite, porque también hay muchas personas que quieren cierta confidencialidad, me imagino que claro, eso se respeta. Ya. Claro, o sea, en todos los programas de Cernamec, todos son información confidencial. Todos tienen una vía de ingreso abierta. Esto quiere decir que puede ser derivado por algún organismo público, un colegio, una vecina, o la misma persona puede llegar y decir yo quiero que me ayuden. Y en ese espacio se le va a brindar una atención gratuita psicológica, social y legal. Y eso, bueno, va dependiendo de lo que necesite la mujer, de lo que ella quiera también y de lo que los profesionales en el fondo elaboran en conjunto con la mujer, es que ella pueda ser atendida de manera individual y también grupal. Se trabaja también el trabajo con grupos de apoyo con otras mujeres que han sido víctimas de violencia. Y a eso mismo le aprovecho de responder lo que me comentaba con respecto al tipo de mujeres que son víctimas de violencia. Sí, por favor. Yo creo que hay cierto tipo de mujer que es la que accede a las políticas públicas, sobre todo a los centros de la mujer, por un tema de horario, por un tema de cercanía, pero en realidad las estadísticas, tanto de carabineros como de denuncia, más que nada, porque eso es el dato como duro que uno tiene finalmente, indican que la violencia es completamente transversal. O sea, la violencia, no importa la edad, el estrato socioeconómico, lo que estudiaste o no estudiaste, tu orientación sexual, tu expresión de género, es algo completamente transversal. Campo, ciudad. Campo, ciudad. Lo que pasa es que va variando la manifestación. A ver. Entonces, por ejemplo, en los sectores un poco más rurales se ve una violencia, entre comillas, como sutil, porque, por ejemplo, claro, uno no ve quizás estas situaciones como de feminicidios consumados que uno podría encontrar que es lo más terrible, pero sí, por ejemplo, hay un alto porcentaje de incesto, en donde es visibilizada la violencia que ocurre hacia las niñas. Entonces va cambiando de manifestación y ahí nosotros como institución también tenemos que medir la violencia para poder generar políticas públicas con datos. Entonces muchas veces hablamos de la gravedad y los riesgos, pero eso es en base a pautas que nos implican poder hacer atenciones de calidad, pero finalmente la gravedad también implica de lo que la mujer, o sea, yo puede que me sienta muy mal psicológicamente porque alguien me gritó algo en la calle y quizás no me ofende tanto otro tipo de violencia. Entonces, también yo creo que ahí depende de eso, en el fondo. No es que pase más grave o menos grave, sino que va cambiando la forma en que se hace. Y también hay gente que no quiere denunciar. Una pregunta a propósito que quería hacer de un comentario. Sucede que estuve viendo unas estadísticas de la UNESCO y dicen que en Chile 3 de cada 4 niños han sufrido algún tipo de violencia. 1/3 de violencia física, leve, grave y violencia psicológica. O sea, 1 de cada 4 niños ha vivido una vida sana, por así decirlo, en un entorno seguro. Y pienso que eso nos muestra que estamos en una sociedad muy violenta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería el modo de revertir esto? Porque eso constituye, en mi opinión, un fracaso de la sociedad, en el sentido de que tenemos una situación respecto a América Latina privilegiada en muchos sentidos. Los índices económicos estos últimos años, 40 años, han crecido enormemente, hay mucho más acceso a la universidad, etcétera, pero eso sigue igual. ¿A quién le atribuyen ustedes? Yo sé que esta es una pregunta más bien filosófica. ¿A quién atribuyen ustedes este ambiente? De lo que ustedes han visto. O sea, nosotros, sin duda, este es un país bien machista. Y la verdad es que tenemos un problema cultural en nuestro país. Tenemos una enfermedad como sociedad, porque nosotros hemos naturalizado la violencia en términos generales. Y las cifras dan cuenta de ello. O sea, ¿qué es lo que ocurre acá? Que por más que tratemos que creemos nuevas leyes, que endurezcamos las penas,
que salgan, ¿cierto?, todos los años campañas potentes que traten de apoyar el tema de la violencia contra la mujer. Y en términos generales, las medidas cautelares, ¿cierto?, de las que se han hablado el último tiempo, que aun cuando se decretan, ¿cierto?, no surten el efecto deseado, pero si no se produce un cambio cultural y se desnaturaliza la violencia, entonces no hay ley que permita... Vamos a ir a una pausa, porque hace rato que me están diciendo que corte, pero estaba tan interesante que no podíamos. Escríbanos a @pediálogo. Creo que este programa puede llegar al corazón de muchas personas que están sufriendo algún tipo de violencia, especialmente las mujeres. Vamos a una pausa y volvemos. Aquí estamos nuevamente con los profesores y alumnos de Dirección Audiovisual y Multimedia de nuestra universidad, el Arzobispado y el Canal 9, para hablar sobre temas que a usted le importan. Y esta vez estamos entrando en profundidades acerca de la violencia en contra de la mujer. Estábamos filosofando sobre la cultura de la violencia en su experiencia como psicóloga. ¿Dónde estarían las notas de esta cultura? ¿Usted cree que el modelo económico influye? ¿La segregación influye? ¿Cuál es un poco su diagnóstico? Bueno, yo creo que todo influye. Yo creo que en general es el modelo de competencia y el individualismo que hay también en general, porque por eso antes comentaba el tema de la violencia en general que se da desde la primera infancia y que por algo también las personas que somos más vulneradas en nuestros derechos son los niños y las niñas, las mujeres y los adultos mayores, especialmente las adultas mayores. Sí, y que en el fondo se da yo creo esa vulneración porque también se usa el concepto de que son vulnerables, cuando en realidad las personas no somos vulnerables porque sí, hemos sido vulneradas en nuestros derechos. Entonces, yo creo que en general, no sé, es como, tengo que ponerme filosófica, pero a modo yo creo mundial, yo creo que hay un individualismo muy fuerte, que yo creo que también es en base al miedo, a un término como de supervivencia, de querer también no ver la realidad que está pasando, o sea, trabajar en violencia, en trabajar en vulneración de derechos en el fondo, claramente que abre una mirada nueva que uno entre que le agradece y dice, chuta, ¿por qué me metí a trabajar acá? Porque uno ve cosas nuevas, pero es la realidad. Entonces, esa realidad también nos permite poder aportar en la medida. Entonces, yo creo que muchas personas hacemos, y me incluyo, porque yo creo que todas las personas en un momento como que abrimos nuestra mirada de ver lo que está pasando en la realidad. Y no dejarnos quedarnos en nuestra propia burbuja, ¿no es cierto?, en ese estado de confort, de comodidad, y en el fondo yo me salvo y ahí veo a los demás. Entonces yo creo que, claro, ese sistema hace de que haya una atmósfera de violencia en general. ¿Usted siente que contra las mujeres con mucha más fuerza? En general, por ejemplo, cuando usted va a una reunión social, ¿ya? Una reunión social con amigos, compañeros de curso, compañeras de curso, vecinos, cuando cuentas que está en esto, que está trabajando en esto que es fuerte, es duro, ¿hay interés, hay más bien curiosidad, hay indiferencia? Porque este trabajo no es un trabajo fácil, es un trabajo que exige mucho y también preparación personal propia, psicológica, espiritual. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Preparación. Aquí estoy con psicóloga. Bueno, es difícil para todas las personas que trabajamos, bueno, el servicio público, que está al servicio de muchas veces de los asuntos más complicados, también un servicio que hace poco empieza a ser ministerio, en el cual de todos los programas, no solamente el programa de violencia, hacemos harto también con pocos recursos, en el fondo pocas personas. Yo creo que uno nunca está preparado a trabajar con algo así.
La medida que yo creo que yo me sienta quizás preparada en términos quizás emocionales o psicológicos va a ser cuando yo empiece a normalizarlo. Yo creo que ahí tengo que renunciar, porque mientras nosotros nos sigamos asustando y impactando y nos dé pena cuando cada vez que llega un femicidio, yo creo que eso es lo natural, que nuestro cuerpo en el fondo reaccione. Entonces es una dificultad, pero que uno la asume en el momento de que está en su trabajo. Y me parece súper interesante con relación a qué dice la gente en el fondo, ya sea en un contexto de un carrete, juntación, almuerzo, porque yo creo que sobre todo por el momento que estamos pasando, donde hay una gran movilización de mujeres en el fondo que están exigiendo sus derechos, actualmente con el área educacional, pero que esto es transversal en todos los espacios, es que ocurre este fenómeno que es bien como opuesto. Entonces hay como un grupo que está como a favor de la causa, entre comillas, que es una causa de derechos humanos, y otro que está en contra, o sea, como que responde con hostilidad a lo que está pasando o responde a favor. Entonces yo me he visto con todas las respuestas habido por haber. Finalmente, claro, decido reunirme con las personas que comparten un poco mi punto de vista, porque también uno, no sé, después ya, también uno conversa otras cosas, no habla por el ser en las reuniones sociales, entonces en el fondo también uno quiere crear cosas, compartir punto de vista, entonces generalmente somos tildadas de exageradas, o sea, y eso es que nosotros trabajamos en una institución formal, ¿no es cierto?, donde el Estado, así todos somos tildadas de exageradas porque en el fondo nos molesta una campaña publicitaria que sea sexista, por ejemplo. Sí, lógico. Y eso lo exageramos, y claro, y nosotros eso lo consideramos grave porque sabemos que la violencia, su raíz está en eso, en el fondo. Y lo vemos todos los días, o sea, todos los días a nosotros nos llegan llamadas telefónicas, la directora, la Ceremi, que está en el fondo con turno constante el fin de semana, y nosotros a nivel regional que hacemos turnos, nos vamos turnando las 5 que trabajamos a nivel regional, siempre estamos a las 24 horas en el fondo con el miedo y pensando que no queremos recibir una llamada para que nos avisen de otro femicidio. A propósito de eso, dentro de los programas hablaron del centro hombre. ¿Por qué no nos cuentan un poco en qué consiste, quiénes van, cómo se puede acceder a él? La verdad es que nosotros tenemos, varios programas, todos los programas están enfocados en las mujeres, y cuando hablamos del centro de hombres a veces los hombres creen que es un programa para ellos, pero no para. Nuestro programa es para hombres que ejercen violencia, no hombres violentados, porque nos han preguntado también qué es lo que tenemos nosotros para los hombres. Nuestro programa es para hombres que ejercen violencia. Y la verdad es que es un programa que existe hace no tantos años, desde el año 2011, 2012, y ha tenido bastante éxito. Yo traje algunas cifras para compartir con ustedes. Por favor. El año, por ejemplo, 2014, ingresaron 96 hombres, egresaron 21, es decir, primero son evaluados, luego son sometidos a una intervención, ¿cierto?, por una dupla de profesionales y finalmente egresan. ¿Y qué pasó con los demás? Y hay algunos que desertan. Esos eran los datos que yo quería compartir. O sea, en el ingresan fondo 96, por ejemplo, 21 egresan y 27 desertan. Sí, hay un porcentaje de hombres que no están dispuestos a someterse a ninguna intervención, que hacen un intento al inicio, pero que finalmente desertan y no todos egresan de los programas. Pero hay un porcentaje, quedémonos con el porcentaje que sí egresa, que sí se somete a esta intervención y finalmente se reeducan, porque no podemos hablar de rehabilitarse. ¿Y cómo llegan? Pueden llegar en forma espontánea o incluso derivado por los tribunales de familia, por la fiscalía. O desde otras redes que tenemos nosotros. Trabajamos también con Centro de Apoyo a Víctimas y con otras instituciones, por lo tanto, pero en forma espontánea también pueden ingresar. Y bueno, yo dije que iba a compartir cifras. En el año 2015 ingresaron 85 hombres, no es una cifra baja. Egresaron 17 y desertaron 61, ahí subieron las deserciones. El año 2016 ingresaron 84 hombres, egresaron 22 y hubo 20 deserciones. Y el 2017, que es la última información que tengo, ingresaron 85, egresaron 5 y desertaron 2. Ahora, no hay estudio de las causas de la deserción, porque son altas, o sea, 1 de cada 4, es porque sienten que le están quitando un espacio que lo sentía propio, algo tan
violento como la violencia. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa es que el concepto de egreso que utilizamos en el fondo es un egreso favorable. Entonces, no significa que el otro porcentaje no haya tenido ningún tipo de intervención, ni que algo quizás sí le haya cambiado en algún aspecto de su comportamiento. Pero en el fondo cuando hablamos de egreso es porque la persona salió del programa y salió del fondo con todo como con los índices que se esperaban. La herramienta suficiente. Claro, que disminuyera la violencia o que se erradicara su ejercicio de violencia. Pero hay muchas razones. Primero porque a los centros, al igual que todos los dispositivos de Cernamec, como son voluntarios, independiente que los casos tribunales que deriven, como por ejemplo una suspensión condicional de un procedimiento, tribunal deriva, pero igual se evalúa si el hombre que va a este centro tiene un perfil o características para ser intervenido. Y eso en el fondo son las características que tiene cualquier persona que pasa por un proceso terapéutico, que tiene que ver con que tenga primero una conciencia de problema. O sea, si va un hombre y dice, no, es que yo llegué acá porque me dijo el tribunal, o porque quiero volver con mi esposa, claramente eso implica de que no tiene una conciencia de problema. Pero hay otros también que tienen conciencia de problema y que no tienen motivación de cambio. Entonces, en el fondo tiene que ver con que, claro, primero yo tengo que decir, claro, yo ejerzo violencia y quiero cambiar y mejorar eso, y además tengo una motivación que se va a concretar en algo, porque yo también puedo estar súper motivado en algo, pero si yo no voy a las sesiones, voy a las sesiones grupales y no participo, entonces, en el fondo, claro, uno ve las cifras y dice, chuta, en el fondo la cantidad de deserción es súper alta, pero en realidad para esas personas, para esos hombres que salieron de ese centro, sí, yo creo que hubo un cambio de su vida. Y sobre todo para las mujeres que lo rodean, que finalmente eso es nuestro objetivo principal, de que esos hombres no solamente no ejerzan violencia con la persona que estaba o estuvo manteniendo una relación, sino que el día de mañana si se vincula con otra mujer, ya sea desde, no sé, una persona que está en la calle, su hija, su nieta, una próxima pareja, no ejerza y no tenga las mismas conductas que tenía antes. O sea, que se cuestione en el fondo su rol de ser hombre. Ese es el punto, ese es el punto. Ahora, volviendo un poco al trabajo que ustedes realizan, la seremía de ustedes, el ministerio de ustedes, entra a todos los ministerios, entra a los ministerios, es un tema de conversación en los propios ministerios, hay protocolos, políticas públicas, etcétera, porque, bueno, como se dice, la caridad empieza por casa, digamos. ¿En qué está? O sea, ¿cómo se siente, o dicho de otra manera, usted se siente acompañada, siente que es una seremía importante o cree que están recién empezando, tienen que demostrar que existen, digamos, y normalmente aparecen cuando hay dramas, digamos, pero bueno, el drama hay que abordarlo, pero aquí lo que yo tengo es que hay toda una línea de prevención de violencia que si el propio ambiente no se lo cree es difícil salir adelante. ¿Cómo ven eso? Sí. Bueno, efectivamente el ministerio es nuevo, de hace un par de años, pero el trabajo que hace el Servicio Nacional, que antes era Servicio Nacional de la Mujer, hoy además con equidad de género, es un trabajo que se hace mucho tiempo. Es un trabajo que a veces no se visibiliza, la verdad, pero nosotros hemos tratado de trabajar en conjunto, en forma intersectorial, con distintos sectores. Tenemos mesas de trabajo con distintos sectores. Ahora, por estos días, vamos a constituir un comité intersectorial de equidad de género, que ya se hizo a nivel nacional y ahora lo vamos a hacer a nivel regional. Y eso nos va a servir para adquirir compromisos con otros sectores, con educación, con trabajo, con justicia, con economía, con todos los sectores, la verdad. Es una mesa en la que participan todos los ministros en Santiago y acá todos los seremis y sus servicios asociados. Así es que es un trabajo que hay que hacer día a día, la verdad. Además nosotros estamos constantemente haciendo jornadas en los municipios, por ejemplo, con distintos funcionarios, charlas con los alumnos de los colegios, ya que hablaron hace un rato. Estuvimos por estos días con Francisca entregando información a los jóvenes en temas de violencia en el pololeo, ¿cierto? Sí, y que además como gobierno estamos impulsando esta ley el proyecto de ley que se presentó
hace varios años atrás y ahora se reactivó, ¿cierto? Se le dio suma urgencia al proyecto de ley que sanciona la violencia en el pololeo, porque se sabe, ¿cierto?, que hoy la violencia comienza a edad mucho más temprana que antes. ¿Ah, sí? A ver, ¿qué estadísticas tienen a propósito de eso? O sea, 7, 8 años, más o menos, se pueden ver ya... Cuando comienzan las relaciones Ya. de pareja en este caso. Ya. De pareja. Ya. Al menos las 15, charlas que estamos entregando mira. son a partir de los 12 años. Habían niños ayer que es la edad en que ya empiezan es una relación informal, pero sí, claro, pero es que hay comienzan- modos, hay modos de Exacto. tratarse, digamos. Sí, bueno, el Papa insiste mucho en la urgencia de hablar de gracias, permiso, gracias, permiso, perdón, como una forma de vincularse. Quedan un minuto, pero quiero hacerle una pregunta. ¿Hay algún vínculo entre tener una familia grande, una familia chica, entre estudiar en colegio mixto a colegio solamente de hombres o de mujeres con la violencia, o no tiene nada que ver eso? O puede ser un factor, ¿no? ¿No? No, yo creo No hay que... estudio. Es que más que no haya estudio, es que uno se da cuenta que la violencia está en todos lados. En todos lados, Y en ese caso yo creo que es súper importante bueno, creo que lo comentamos antes, pero el tema del apoyo, porque claro, cuando hablamos de denuncia, antes conversábamos con la Seremi, el tema de denunciar legalmente, que es muy importante, pero también yo creo que a modo más amplio hay que ocupar la palabra denunciar como para hablar del tema. O sea, de repente, por ejemplo, el caso de los acosos sexuales en las universidades, el acoso sexual no es un delito en Chile. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, habrá que hacer algo. Claro. Las jóvenes buscan sus medios, lo que les acomode, pero en el fondo tiene que ver con hablarlo. Y ahí el entorno que implica la familia, la comunidad, la iglesia, los amigos, los conocidos, compañeros de trabajo, la idea es que puedan ser buenos receptores y receptoras de Claro. esta información. Y eso quiere decir no cuestionar, Sí, no presente. desacreditar, no Sí. buscar culpable, no Claro. justificar. Y también partiendo por casa, y uno también cuestionarse cómo uno está relacionándose. O sea, yo trato bien a otras mujeres, cómo me vinculo en general con otras personas, desde el respeto, desde la horizontalidad. Y en el fondo es súper importante, porque claro, como bien dijo la Seremi, estos 7 años de denunciar, después que una mujer se atreve a hacer eso, que es una decisión tremendamente difícil, yo creo que todos los días nosotros admiramos a las mujeres cuando logran hacer eso. Si esa mujer es mal atendida o no tiene una buena recepción, toda la energía que ella gastó es en vano. Entonces necesitamos que la primera persona que la recepciona, que puede ser un carabinero, puede ser Tenga la Seremi, capacidad. tenga la capacidad en el fondo de por lo menos no cuestionar y de darle valor así es. por el paso que dio, que es un tremendo paso. Muy interesante ser asertivo, acogedor, yo creo que es un tema. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo les quisiera agradecer que hayan venido, que hayan participado, y creo que han iluminado a muchas personas en un verdadero drama que tenemos en nuestro país, en América Latina y el mundo. Esto se ve en las noticias. Yo les tengo un regalo. Este es un libro de poesía de un sacerdote. Es español, lleva muchos años en Chile y tiene esta beta poética, así que esto es realizado por la universidad. Y agradecerles muy sinceramente y felicitarlas por el trabajo que hacen. Hemos terminado este programa, creo que nos ha dado muchas luces y tenemos que trabajar todos para erradicar la violencia, venga de donde venga. Y nos vemos pronto. Escríbanos a @pediálogo, este es su programa y nos interesa mucho saber su opinión para seguir avanzando. Muchas gracias. Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.